Usualmente no preparo ninguna charla, me cuesta mucho, me es imposible. Es más como el ajedrez, en donde uno coloca peón 4 rey, el opuesto empieza a colocar alfil 3 caballo y empieza la partida. De esa manera entonces una palabra lleva a la otra y de esa manera vertebramos un juego de ideas que es lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy con respecto a lo que es la atención y la práctica meditativa. Desde hace milenios se plantearon dos caminos culturales muy diferentes que implementaron diferentes tradiciones y diferentes civilizaciones. Nosotros en Occidente somos herencia griega. Somos el resultado de aquellos primeros filósofos como Tales de Mileto, que intentaron organizar el pensamiento, clasificarlo, dando pie a la filosofía. Y desde entonces, por centurias, lo que hemos llegado es a una formalización tal cual la planteamos en Occidente actualmente, a través de las diferentes estrategias intelectuales y de los métodos de conocimiento que existen para poder conocer el mundo y a nosotros mismos. Por otra parte, está el mundo oriental, con una forma diferente de destreza para entender las cosas, con una forma diferente para mirarse a sí mismo. Nos hicimos en Occidente altamente prácticos. Hemos desarrollado una tecnología asombrosa que en 200 años nos permitió llegar fácilmente a la Luna. Occidente es profundamente ingeniosa, pero también altamente práctica. Su desarrollo lleva a desenvolver lo que ahora conocemos, lo que ahora vemos. La mayoría de la electrónica, Internet y demás cosas que irán apareciendo y que cada día son noticia. Una maravillosa noticia que envuelve la capacidad de poder conocer el mundo de una forma diferente. El mundo está en nuestras manos, está muy cerca siempre. Oriente planteó una forma de indagación diferente, mucho más contemplativa y profundamente más interior. Las escuelas orientales, por ejemplo, son expertas en el silencio interior, en la ecuanimidad interior, en la percepción interna de la mente y de sus propios procesos. La visión oriental es de una naturaleza tal que es profundamente contemplativa sobre procesos interiores que Occidente no ofrece. Occidente no plantea qué hay antes de un pensamiento. Occidente no plantea qué hay después de un pensamiento y antes del siguiente. Occidente no plantea qué hay en el espacio entre pensamientos. Porque no desarrolló una cultura de contemplación interior adecuada para poder esquematizar, para poder matizar ese conjunto de procesos de percepción. Sí lo hizo Oriente. Oriente fue una cultura más pausada, más reflexiva a nivel interior. Y así como Occidente ha logrado resultados de investigaciones absolutamente maravillosas, así Oriente también, a través de esa reflexión interior, llegó a conclusiones profundamente interesantes. De tal manera que a veces
en el propio lenguaje de cada una de las culturas cuesta trabajo encontrar puntos de encuentro, aunque los hay, sobre temas que son álgidos, como es el proceso de la mente. Pero desde aquellos antiguos como los griegos, los presocráticos, los socráticos, Platón, Aristóteles, los medievales, y luego los filósofos modernos, todos dieron opiniones acerca de lo que es el hombre y empezaron a desarrollar un modelo de pensamiento de lo cual nosotros hemos derivado, los occidentales. Hay un término que durante las charlas que han presentado los anteriores ponentes han abordado y que es profundamente clave para poder entender el proceso de lo que es la práctica meditativa, de lo que es la atención y demás elementos que hay. Hemos hablado del concepto del yo, del yo. Voy a introducirme un poco en este tema antes de seguir adelante porque tenemos que entender claramente qué es a lo que se refiere cuando hablamos al respecto de este término. Porque de no ser así, si no entendemos acepciones que los orientales quieren plantear cuando hablamos de esta comprensión, entonces nos vamos a estar muy lejos de la realidad, de la significancia y las enseñanzas orientales. Occidente, a través del método científico, como culmen de la forma de investigar las certezas que tenemos sobre aquello que conocemos, plantea que el mundo puede dividirse entre dos eventos diferentes, el conocedor y lo conocido, el perceptor y lo percibido, el sujeto y el objeto. El universo puede esquematizarse y generalizarse bajo dos tópicos muy claros que el método científico occidental propone. A eso se le llama realismo aristotélico. El hecho de que el objeto es independiente del sujeto y de que el sujeto es independiente del objeto, que una cosa es el conocedor y que otra cosa es lo conocido. Este sujeto, según qué esquema cognitivo, si es la psicología, le habla como yo, como ego. Si es la filosofía, habla de sujeto, de cognición. Si es la física, se habla de individuo o de partícula o de evento, o objeto de percepción, o objeto de análisis o de medición. A través de las disquisiciones occidentales, hemos llegado a lo que se denomina axioma, una verdad que no requiere de probarse. Esa realidad que Occidente, a través del método científico y que como herencia de toda la historia aristotélica se ha dado, hace que el objeto de percepción sea diferente del objeto percibido. Somos diferentes de lo que percibimos, de lo que conocemos. Ese es uno de los tres elementos válidos en el método científico. La psicología le llama ego, la filosofía le llama sujeto, la física le llama partícula, en la educación se le llama individuo. Hemos particularizado al perceptor y le hemos dado una identidad propia. Le llamamos yo. Y cuando decimos qué es lo que somos, la respuesta es que nosotros somos un yo, somos un individuo. Y cuando se plantea qué es conciencia, se habla de conciencia del yo. No existe ningún psicólogo, no existe ningún psiquiatra que no hable de la conciencia cuando se habla de conciencia del yo. Toda conciencia está referida necesariamente a lo que es la conciencia del yo.
un individuo que es capaz de darse cuenta, que es capaz de conocer. Esos somos esencialmente individuos que existimos, tenemos seidad y conocemos, tenemos conciencia. Este es el resultado práctico de las disquisiciones de 3000 años. Las disquisiciones orientales van por otro camino, van por otra vía. Como la observación es una observación más contemplativa, más interiorizante, nunca se barajó la necesidad de que hubiese una unidad estable y continua llamada yo. Eso no se barajó, eso no se definió como sí lo definió Occidente. Para Oriente, el yo no es la causa de la conciencia, es la consecuencia de la conciencia. Para Occidente, el yo es la causa de la conciencia, no la consecuencia de la conciencia. Y entre estas dos observaciones que son categóricamente diferentes, en muchas ocasiones intentamos plantear un proceso psicológico o un proceso filosófico y cuesta mucho trabajo llegar a una solución porque simplemente no hay forma, no existe manera de poder equilibrar una opinión que es tan diferente, es decir, que es 180 grados la una de la otra. Oriente empezó a indagar en su mundo interior a través de la contemplación personal. Muchos personajes a través de diversas tradiciones y épocas fueron capaces de aprender, por ejemplo, a desconectar los sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Sus prácticas, sus sadhanas se convirtieron, por ejemplo, en la opción durante centurias y durante sus vidas enteras de tratar de hacer ejercitaciones diferentes. Así como nosotros hacemos un tipo de ejercitación en Occidente que nos lleva a ver el mundo de la forma en que lo notamos, los orientales, los budistas, los taoístas, los hindúes, empezaron a observar su mundo interior. Y ese esfuerzo continuo de miles de discípulos, de maestros, de investigadores del mundo interior, llevaron a plantear consecuencias diferentes de lo que era la mente. Se empezaron a dar cuenta de que entre pensamiento y pensamiento hay un pequeño espacio. Se empezaron a dar cuenta que el concepto del yo nacía con el pensamiento y que moría con cada pensamiento. Empezaron a darse cuenta que en el espacio interior, donde no había pensamiento, no había yo, pero seguía habiendo conciencia. La conciencia se resiste a aparecer, pero el yo, en cambio, no se resiste, desaparece según sea el proceso de atención que se tenga respecto al mundo interior. Y al final, después de milenios, los orientales empezaron a notar y a darse cuenta que la conciencia es la base de la realidad y que el yo es la consecuencia. Así como cuando dormimos, los personajes que aparecen en el sueño, los lugares, los sitios, las personas, los objetos, nacen de la conciencia de quien duerme en cama. Esos objetos no son consecuencia de ellos mismos, son consecuencia de la conciencia de quien soñando está durmiendo. Los orientales empezaron a llegar a otras conclusiones diferentes y notaron finalmente que el yo es consecuencia de la conciencia y no que la conciencia es consecuencia del yo. Es que de esta prerrogativa es muy difícil
plantear un concepto filosófico o ciertamente psicológico de las filosofías orientales. Pero los orientales fueron aún más lejos todavía. Lograron deslizarse entre pensamiento y pensamiento, en un estadio extraño, abismal, vacío, en donde la atención existe bajo otras prerrogativas, donde la conciencia se manifiesta bajo otros atributos. Y se dejaron caer, deslizar a través de ese mundo y fueron cada vez más lejos. Entonces promovieron sistemas de pensamiento, sistemas cognitivos todavía más extraños a nuestro entender, como por ejemplo la no dualidad. Occidente desconoce el concepto de no dualidad. Recién hasta ahora se empieza a hablar de ese término. Recién ahora el Advaita empieza a penetrar en esquemas, en sitios y en lugares en donde el pensamiento permite la presencia de un tipo de conocimiento como este, la no dualidad, de lo que hablaré un poco más adelante. Es difícil que a un auditorio como ustedes, que está acostumbrado a la creencia, a la aceptación de que hay un yo y de que ustedes son el origen de lo que conocen y la causa de lo que conocen, puedan aceptar que lo que ustedes son existe como fruto, no como causa, que lo que ustedes son como un yo es consecuencia, de que hay algo previo a ustedes mismos, de que ustedes pueden ser sin ustedes, de que ustedes sobran. Ustedes le sobran a la conciencia. Es más, son un obstáculo a la conciencia. Ustedes son el elemento tóxico de la ecuación de la cognición. Claro, plantear este galimatías de frases y de palabras es profundamente complejo. A un auditorio que se amamantó del sentido de egoísmo y que fue prendado desde siempre bajo un modelo de pensamiento que es absolutamente contrario a estas posibilidades. Sin embargo, el planteamiento que se tiene respecto al yo en Occidente, de que él es causa de la conciencia, ha sido profundamente interesante porque los neurocientíficos han intentado encontrar al yo y no lo pillan. Han pillado a la amígdala, han pillado el hipocampo, han pillado al tálamo, a los ventrículos, han pillado la corteza cerebral, el cerebelo, el tallo, pero no han pillado al yo. El yo se les sigue escondiendo. Uno de los más extraños fenómenos que la neurociencia todavía no puede explicar es cómo las diferentes impresiones que llegan al cerebro son capaces de convertirse en una unidad conceptual. Cómo ustedes son capaces de observarme a mí y ver una unidad conceptual y no fraccionada, sino entera, íntegra. No se sabe eso, cómo ocurre. Es una sorpresa que no se ha descubierto aún. Es una pregunta inquietante para los neurocientíficos. Y dentro de todo lo que han descubierto, dentro de toda la tecnología que se ha hecho, desde los EEGs a resonancias nucleares, a resonancias a través de inyección de isótopos en sangre, no se ha podido resolver este problema del yo. El yo como esencia, como fuente, como causa, no se ha podido resolver. Y hay cansancio. La psicología ya se está empezando a cansar de esto. Y ha empezado a promover tipos de conocimientos, tipos de prácticas, en donde se habla de la expansión de conciencia, donde empieza a hablarse de términos en donde esencialmente el yo no es el elemento partícipe esencial de la cognición.
Pero es que si nos vamos al otro lado y deshacemos el yo, entonces quedamos desnudos de alguien. ¿Cómo es un mundo sin alguien? ¿Cómo es un mundo sin sujeto? No sin sujetador, sin sujeto. ¿Cómo es un mundo que se percibe sin quien lo perciba? ¿Cómo es un mundo que acontece sin necesidad de que acontezca en alguien? ¿Cómo es un mundo que existe por sí mismo más allá del tenor de lo que el perceptor es para poder gustar de él, para poder ser feliz con él? Es que son dos extremos paradójicos realmente irreconciliables. Esto es lo que pasa en la filosofía y esto es lo que pasa en la psicología actualmente. No hay excesivos puntos de encuentro. Los modelos que avalan el sistema occidental son contradictorios, son vistos como falacias por Occidente, son vistos como misticismo absurdo, son vistos como falsa filosofía. Y mientras que eso ocurre de esa forma, entonces anotar que la conciencia, que el sujeto es el centro de la base esencial de la conciencia, pues desde la perspectiva oriental se hace nimio, se hace poco, se hace burdo, se hace primario. Y ahí estamos. Desde pequeñito me pasaban cosas muy raras. A nivel cognitivo siempre mi mundo fue un poco asombroso. En muchas ocasiones, por ejemplo, desde los 12 años en adelante, soñaba que moría, de diversas maneras, ahogado, asfixiado, baleado, despichado. Era experto en morir. Y al final de estas experiencias ocurría algo, en sueños, mientras acontecía y es que me entregaba a la muerte. Siempre acababa entregándome la muerte, siempre. Y cuando me entregaba a la muerte, la percepción cambiaba totalmente. Es como cuando Alicia cae en el agujero del conejo y aparecen las maravillas de un mundo que no se puede explicar cómo es. Cuando finalmente en mi niñez, en mi adolescencia, caí en estos estadios, cuando tenía estas experiencias tan extremas, tan profundas, caía siempre en el agujero del conejo. La experiencia es difícil de expresar por lo extraña que es. Cuando despertaba, el mundo continuaba. Percibía los objetos, mas no sus fronteras. Me era fácil ver el mundo, ver los colores, ver los eventos. Me acuerdo que mi mamá tenía que acercarse a vestirme porque me era difícil diferenciar entre el pantalón y los calzoncillos. Veía que eran diferentes, pero no sabía dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Al final me decía siempre, otra vez te pasó lo que vayas a ver qué es. Ahora te pongo en el bus del colegio, en el autobús del colegio y ya verás qué haces. Y así pasaba. Y mientras tanto veía un mundo sin fronteras. Veía un mundo en donde los compañeros de las sillas del autobús estaban allí, las sillas también se encontraban, pero no percibía las fronteras claramente en donde terminaba un evento y donde terminaban las otras. Es como si mi mente no permitiese percibir fronteras, una cosa así. Y no sabía muy bien qué ocurría, a nadie nunca jamás le dije lo que me pasaba. Tenía atisbos de formas de percepción que no tenían explicación.
Pasadas unas horas, ya en el derroche de actividad que hay en los colegios, pues otra vez mi mente cobraba una nueva condición como la previa, ya otra vez saltaba, jugaba y andaba como loco por todas partes. Intentaba olvidar lo que me había pasado porque no podía explicarlo y nunca tuve la confianza para poder decirle a mis padres o a mis hermanos o a las personas amigas, conocidas, lo que me ocurría, porque lo más seguro que dijeran es que estaba loco. Si me hubiesen llevado a un psiquiatra me hubieran medicado, lo más fijo es que me medican. Y no quería eso. A mi hermano mayor ya lo habían medicado. Y después de verlo yo no quería lo mismo, evidentemente no. Tenía la posibilidad de ahondar en mi mundo interior de una manera tal y encontrar allí eventos, circunstancias, universos, realidades como cuando Alicia cae en el agujero del conejo y va al mundo de las maravillas y no podía explicar lo que pasaba. No podía explicar la forma que veía los mundos, la forma que veía la realidad, no podía ver la forma en que consideraba lo que es el cariño, el amor, la amistad. No podía entregar palabras ni ofrecer palabras para poder describir este tipo de cosas que sucedían. No me era posible. Durante muchísimos años, mientras crecí y fui adolescente, intenté investigar y dar razón a las respuestas que las preguntas de mi percepción interior generaban. Entonces empecé a leer la filosofía, empecé a leer la psicología, empecé a leer inclusive el espiritismo de Allan Kardec, empecé a leer esoterismo, me leí todas las obras de Blavatsky, de Leadbeater, de Besant, me leí todo lo que había que leer, todo. Nunca me empaché, pero cada vez había menos. Porque cada quien tiene una opinión diferente muchas veces sobre temas que son parecidos. Crecí sin saber qué me pasaba, sin saber qué ocurría. No había quien le diera respuesta a los mundos que había experimentado. Y finalmente los empecé a dejar de lado porque lo más común, lo más frecuente a lo que podía parecerse aquello era fantasía, mera y simple fantasía, mera y simple imaginación. Seguramente si yo hubiese nacido en una cultura oriental y le hubiese dicho a mis padres que a las noches era capaz de ver varios mundos a la vez, que era capaz de ver extensiones hasta donde el infinito llega, y que era capaz de ver nacer los múltiples soles y estrellas que en el firmamento y las galaxias habían, y que podía notar la danza en la que ellos acontecían, seguramente me hubiesen llevado, no un psicólogo, me hubiesen llevado un maestro. Porque tal vez ellos se habrían dado cuenta de que la habilidad que poseía simplemente tenía que ver con una forma de percibir mi mundo interior que en Occidente simplemente no encuadra, que en Occidente simplemente no se analiza ni se estudia. El gran problema que existe entre la mentalidad occidental y la mentalidad oriental es el yo. Todos ustedes son poseedores de un yo que posee conciencia a su vez. Ese yo le lleva a actuar, le lleva a pensar, le lleva a buscar, le lleva a gozar, le lleva a sufrir. Y la consecuencia de esta experiencia
Básicamente es la aparición de los hábitos. Cuando conocemos bajo un prototipo de percepción similar a esta, lo que empezamos a configurar son todo tipo de hábitos. Reforzamos nuestras respuestas de una manera similar a todas aquellas experiencias que se insinúan. Y los hábitos finalmente lo que hacen es reconfigurar respuestas similares a estímulos similares. Nuestra cultura occidental lo que busca es reconfigurar hábitos en función de estímulos primarios y de esa manera obtenemos un status quo, ya sea político, social o cultural similar. Entonces llega el PP y crea un plan de estudios que mantenga el status quo del PP hasta que llegue el PSOE y cambie el plan de estudios. Y el plan de estudios es conducente ahora a la formalización de la educación para poder mantener un tipo de actitud a la vida socialista. Hasta que llega el PP. Y en esas andamos todo el tiempo, entre PP y PSOE. La expresión más común, más frecuente, cognitiva, de nuestro mundo interior, en función de plantear de que el yo es partícipe de la conciencia, son los hábitos. Somos psicológicamente un mar de hábitos. El refuerzo nos lleva a configurarlos como tendencias y como condicionamientos, hasta el punto en donde nuestras respuestas dejan de ser naturales. Nuestras respuestas ya no pueden llegar a ser espontáneas porque llevan la firma del hábito a través del cual se está respondiendo. El estímulo ya no se otorga como una respuesta natural, sino que ahora surge inmediatamente el hábito. Entonces nos convertimos en esclavos de nuestros propios proyectos, de nuestros propios pensamientos. Y a esa esclavitud le llamamos personalidad. Nuestra personalidad no es más que el conjunto de los hábitos más comunes que tenemos. Es el conjunto de los hábitos más frecuentes que poseemos. La forma de respuesta habitual se llama personalidad. Eso lleva a que ya finalmente no somos espontáneos, ya finalmente no somos naturales, ya finalmente no tomamos decisiones. Es que no tomamos decisiones, son los hábitos los que toman las decisiones. Es la personalidad la que toma las decisiones. Y ante respuestas similares, ante la aparición de estímulos similares, aparecen respuestas similares. Este es el resumen cognitivo occidental. Somos presa de lo que pensamos. No somos libres de lo que pensamos, somos presas de lo que pensamos. Pensamos en lo que no queremos pensar. Aparecen fácilmente todos aquellos elementos que no queremos que aparezcan. No podemos manejar nuestra atención porque la atención está supeditada a los hábitos. Y esto es muy complejo. Queremos por hábito, sentimos por hábito, pensamos por hábito, compramos en el Corte Inglés por hábito. Vamos a un restaurante y pedimos lo que nos gusta por hábito. Buscamos comprar un coche y lo compramos según el modelo y el color que por hábito nos gusta. Y la pregunta es, ¿dónde está mi libertad? Pues no existe la libertad. Hemos planteado una cultura que nos lleva a pensar de la manera como el mercadeo lo propone.
nos inundan constantemente de informaciones a través de las cuales respondemos de una manera absurda en función simplemente de consumir. Porque en el mercadeo, en la propaganda se sabe que somos hábitos, es reforzar una idea y el ser humano responde a ese estímulo de esa manera como ha sido reforzada. Queremos como quiere Hollywood, pensamos como piensa Hollywood, sentimos como siente Hollywood. Según llega la moda nos vestimos de los colores que la moda plantea que debemos tener. Tenemos el hábito de depender. La pregunta es, ¿dónde está nuestra libertad? El problema es que podemos llegar erróneamente inclusive a creer que perdonamos por hábito. Que nos entregamos por hábito o que nos rendimos por hábito. ¿Y dónde está nuestra libertad? ¿A dónde lleva eso? Nuestra percepción es terriblemente fragmentada. La atención es tan momentánea que da para poder manejar un lenguaje. El lenguaje se parece mucho a la mente. La atención que tenemos es tan fragmentada como las sílabas que hacen parte del lenguaje de que conforma una palabra. Nuestra capacidad de atender es tan fuerte como la capacidad de crear una palabra. Hasta ahí llegamos. La atención es terriblemente fragmentada en Occidente. Responde esa atención a hábitos. Y siempre hay un yo que goza o sufre en función de lo que puede definir que hace, por aquello que ejecuta o por su ausencia. Está sumergido en la dualidad. Esto es lo que somos. Ustedes no me escuchan con libertad, no pueden. Es que no pueden hacerlo porque los preconceptos les llevan a filtrar todo aquello que estoy diciendo. Ustedes escuchan aquí a los ponentes y al final se llevan lo que se les da la gana. Porque con sus preconceptos filtran la información y la adaptan a sus propias necesidades, miedos, gustos o querencias. Y luego dicen, ¡oh, qué bien este, qué bien aquel, oh! Claro, es que este no me gustó porque no se parece a lo que yo pienso. No se puede ser monedita de oro para gustarle a todos, es imposible eso. Somos esclavos de nuestros propios hábitos, de los condicionamientos que por refuerzo hemos establecido durante milenios. Traemos tendencias fisiológicas en forma de herencia y de igual forma que traemos herencia física, traemos una herencia psicológica y no solamente personal, sino colectiva. Entonces estamos doblemente jodidos. Porque no solamente dependemos de lo que creemos que somos, sino de lo que el entorno presupone que debemos ser. ¿Cómo salir de este entuerto? ¿Cómo ser libres? ¿O acaso ser felices es repetírmelo constantemente hasta creérmelo? Hasta que por refuerzo entonces convengo en que ya soy feliz. Porque me lo digo tantas veces que evidentemente no hay otro pensamiento de infelicidad que me quite de alegría que ya poseo. Somos esclavos de los hábitos. Y ellos crecen de tal manera que pueden llegar a convertirse en obsesión. Es decir, hay hábitos que son capaces de consumir a otros hábitos. Y al final nos hacemos obsesos, paranoicos, maníacos en el extremo caótico de la percepción. Y al final la libertad se ha perdido en el camino porque no sabemos a ciencia cierta de qué va la libertad. Hay dos cosas que no son hábitos: comprender y amar. Hay solo dos cosas que no se pueden esquematizar:
la comprensión y el amor. La comprensión y el amor son libres. Comprender y amar implican libertad. Pero cuando ustedes comprenden por hábito, entonces están pensando. Pero cuando ustedes aman con hábito, entonces están sintiendo. Cuando ustedes retiran la toxicidad de la percepción que está asociada al sentimiento, lo que queda es el amor. Cuando quitan la toxicidad, la percepción que están pensando, lo que queda es la comprensión. Pero es prácticamente imposible retirar la toxicidad de la cognición que genera un hábito mientras no se retire el sentido del yo de la percepción. Este es el descubrimiento que hizo Oriente. Cuando una persona retira la yoidad de un hábito, lo puede convertir en una habilidad. Por eso la libertad se basa en el uso, en el usufructo de las propias habilidades naturales. Las habilidades naturales son aquellas que se ejecutan sin que haya un yo, porque no se necesita, puesto que es una habilidad, un don. Los orientales descubrieron una cosa que es el resultado básicamente de su modelo. Es una consecuencia inmediata de su modelo. Y es que es posible actuar y que es posible conocer sin que haya un yo, en la acción o en el pensamiento. Eso es posible. Esa es la consecuencia de su modelo. En el modelo occidental es imposible actuar sin que haya un yo, porque la conciencia es propia de él. El modelo oriental nos lleva y nos deriva a otras consecuencias cognitivas que son profundamente interesantes, que llevan a la aparición de lo que es la habilidad y el cercenamiento de lo que son los hábitos de conducta en donde el yo está establecido. Oriente pugna por un tipo de respuestas profundamente interesantes sobre situaciones cognitivas comunes y frecuentes. Plantea una cosa sencilla. Es posible actuar y también es posible pensar sin que haya yo. Es posible conocer los objetos sin que haya yo, es posible pensar en los objetos sin que haya yo, eso es posible hacerlo. Y la tradición Advaita empieza a plantear esa posibilidad como fuente de una atención diferente. Y plantean el concepto de concentración como el inicio, el primer peldaño a una correcta cognición, a una correcta percepción, la concentración. Todos ustedes, diariamente, en diferentes situaciones de la vida, son capaces de concentrarse. Todos ustedes lo hacen. Cuando cocinan, cuando barren, cuando lavan, cuando trabajan, cuando hablan, cuando conducen, cuando caminan, por momentos, por instantes, son capaces de concentrarse. Creo que ustedes entienden la idea de lo que quiero oír, concentrarse. ¿Estamos de acuerdo? Concentrarse. Una focalización especial de la percepción donde la atención es mucho más eficiente. Cuando ustedes se concentran y estudian, o estudian y se concentran, aprenden más fácilmente. ¿Es así o no? Cuando ustedes trabajan y se concentran, o cuando se concentran y trabajan, son más eficientes en su labor. ¿Es así o no? Evidentemente.
Cada vez que ustedes hacen cualquier actividad y están concentrados, esa actividad es más eficiente que si no lo estuviesen. La respuesta que ustedes tienen de eficiencia ante un evento cuando están concentrados es mucho más alto. La pregunta es, ¿por qué estar concentrados es más eficiente? ¿Por qué razón se aprende más? Porque si yo aprendo más, tengo mayor capacidad de toma de decisiones. Si tengo mayor capacidad de toma de decisiones, entonces tengo mayor capacidad de empoderamiento y de asertividad. Razón por la cual entonces puedo hacer las cosas mucho mejor y más fácilmente, con menos estrés, lo que lleva finalmente entonces inclusive a un proceso terapéutico. Estar concentrados continuamente nos lleva a procesos altamente terapéuticos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se concentran? ¿Qué ocurre? Cuando ustedes se concentran, ya hemos concluido de que son profundamente atentos. Hay mayor aprendizaje. Pero hay una cosa profundamente interesante que acontece cuando ustedes se concentran, y es que ustedes no están. Lo que llamamos yo, lo que llamamos sujeto, lo que llamamos perceptor, momentáneamente desaparece en una concentración cuando ésta se ejecuta sobre cualquier acto de la vida. Si ustedes leen un libro y están absortos, concentrados en ese libro, no desaparece la conciencia, lo que desaparece es el perceptor asociado a ese evento. Entonces empiezan a darse cuenta de que las formas más eficientes de la percepción, de la cognición, son aquellas en donde no hay sujeto, donde momentáneamente el yo desaparece. ¿Qué pasaría si ustedes lograsen estar concentrados durante horas enteras o días enteros, pasando de un campo a otro de la vida, pero manteniendo la concentración permanentemente? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué pasaría si estando allí alguien les preguntase cómo está usted? Y no habría posibilidad de traer a mí como yo, porque estoy concentrado. Y entonces ustedes verían en esa pregunta un absurdo. ¿Cómo estoy yo? Pues no sé, porque yo no estoy. Occidente lo que busca erróneamente son experiencias satisfactorias, aunque sean momentáneas, con la fuerza para darles poder, alegría en el momento en donde ellas se evidencian. Buscamos momentos gratos, aunque sean momentáneos, para atesorarlos en los momentos confusos, complejos y tristes. Pero es la libertad la que provee la felicidad. ¿Y cómo podemos ser libres si nuestro propio proceso de percepción es secuencial, es limitado y es momentáneo y fugaz? Si el yo nace y muere con cada pensamiento, él es el producto final de los pensamientos, él no es la causa de los pensamientos. Bajo los esquemas orientales, este prototipo de percepción tiene soluciones diferentes. Si el sujeto es la consecuencia de la conciencia, podemos retirar al sujeto y que quede la conciencia. A ese primer paso de poder abordar a la realidad sin sujeto, pero sí como conciencia, el primer paso de ese proceso en el Advaita se le llama concentración, simplemente así, concentración, así de sencillo, así de simple. ¿Qué pasa cuando ustedes se entregan al instante que acontece sin esfuerzo por querer ser los propietarios del instante o propietarios de la experiencia futura que viene con él? ¿Qué pasa si ustedes realizan la acción sin necesidad de sentirse propietarios de ella
y sin sentirse propietarios del fruto de la acción. Cuando ustedes retiran la propiedad del pensamiento o la propiedad de la acción y la propiedad del fruto de la acción o del pensamiento, entonces aparece la concentración, porque la sensación de yoidad se desvanece, se deshace, porque el yo solamente es la apropiación de la acción. El yo se parece en el lenguaje a cuando ustedes tienen una frase y la declinan. Por ejemplo, estar ahora dictando una conferencia. Ese estar ahora dictando una conferencia es una frase en un tipo de lenguaje llamado infinitivo, en donde el verbo está en infinitivo. Se puede estar dictando una conferencia, pero también puedo decir, estoy dictando una conferencia. Entonces hago la misma acción, pero en primera persona. Ahí apareció el yo. El yo aparece en el lenguaje. Y tanto hablamos en el lenguaje de las cosas en función de la declinación de los pronombres personales, que al final nos creemos que las personas hacemos las cosas y que nosotros somos hacedores de los actos que realizamos. Oriente plantea una cosa muy elemental, muy sencilla. Toda acción puede realizarse sin necesidad de la presencia de un sujeto que se apodere de la acción o de su resultado. A eso le llamamos dharma. Dharma. Cuando una acción se hace bajo esa prerrogativa, cuando un pensamiento se traduce bajo esa prerrogativa, se llama dharma. Ha hecho el dharma. Cuando una persona, en cambio, funciona bajo la prerrogativa de realizar una acción física o mental, bajo la apreciación de que es el sujeto quien la degusta, la quiere, la apetece o se adueña, a eso le llamamos karma. Dharma es la destreza a través de la cual se hacen las cosas o se piensan las cosas. Cada vez que ustedes se concentran en cualquier acto de la vida, hacen dharma. Están en dharma. Eso es el dharma cognitivo. Ese dharma cognitivo impide que la acción se realice en primera persona y se ejecute en infinitivo. La conciencia ejecuta la acción por sí misma, porque ella es inteligente, porque la naturaleza esencial de la conciencia es conocer, por eso es. Así como la del fuego es quemar y abrazar, así la conciencia como esencia natural posee la fuerza del saber y ella conoce y sabe. Y no requiere un sujeto que conozca para que eso ocurra, para que eso acontezca. La conciencia conoce por sí misma porque somos conciencia, somos esencia que conoce lo que es. En el viaje de la percepción, los orientales empezaron a descubrir otras cosas también profundamente interesantes. Se dieron cuenta, por ejemplo, de que cuando los sentidos están activos, cualquiera de ellos, cualquiera de los 5 sentidos, ojo, boca, gusto, tacto, olfato, cuando cualquiera de los 5 sentidos está activo y percibimos el mundo y lo atendemos correctamente, cuando hacemos dharma, cuando estamos concentrados en el mundo a través de cualquiera de los sentidos, entonces el sujeto desaparece. Es una cosa paradójica, le ocurre a todo el mundo, aquí en Cafarnaún. Es una cosa asombrosa que opera en la cognición. Siempre la concentración lleva a la ausencia del sujeto mientras la percepción acontece. Siempre. Pero los orientales fueron más lejos. Fue una cosa bonita, es una experiencia muy bella, una conclusión profundamente interesante. Los orientales deshicieron los sentidos. Quitemos la frontera sensoria. Situamos la atención sobre el interior. ¿Qué pasa si en vez de situar la atención a través de los sentidos sobre los objetos externos, colocamos la atención en el interior? ¿Qué pasa si en este caso lo que nos vamos es adentro de nosotros mismos? ¿Qué es dharma? ¿Y qué es karma? Y definieron que dharma es cuando todo contenido mental cesa.
y karma cuando aparecen contenidos mentales cualquiera que estos sean. Entonces, la forma más eficiente de cognición interior es aquella en donde no existe ningún contenido mental, cuando aparece la vacuidad interior. La vacuidad interior es una experiencia que el ser humano en Occidente poco conoce. Es una experiencia que seguramente el Lama y sus discípulos y en su tradición les es muy fácil de detectar, de lograr. Así como a nosotros nos es fácil concentrarnos cocinando, abriendo un huevo, batiéndolo, echándolo en la cazuela, poniéndole sal y poniendo el fuego, y estamos concentrados en esa operación fácilmente. A los orientales les es más fácil lograr la vacuidad. Estar atentos a la ausencia de todo contenido mental. Eso que a nosotros nos sorprende, para ellos es mucho más fácil porque están acostumbrados a estar en su mundo interior. Cuando la ecuanimidad interior es correcta, entonces aparece la vacuidad. Desaparece todo objeto mental. Mientras que cuando los sentidos están activos y la percepción es correcta, desaparece el sujeto mental. Estos son los indicativos de una atención correcta. Pero la cosa no quedó acá. La cosa fue más lejos todavía. Los orientales se preguntaron, ¿acaso esta percepción, la externa carente de sujeto o la interna carente de objetos, es la más estable de todas las percepciones? Y la respuesta fue no, no, hay otra más intensa. Voy a hablar de un mundo que la mayoría de las personas desconoce. Voy a hablar de una forma de ver el mundo en que parece fantasía. Les voy a hablar de una forma de ver el mundo que pocas personas conocen, desafortunadamente. Se llama la no dualidad. La no dualidad es una forma de percepción tan estable, tan firme, que el perceptor no ocupa una parte del campo, sino que está en todas partes de la percepción, como un gas está en este sitio, ocupando todas las zonas, como el oxígeno ahora ocupa todas las zonas, hasta las paredes que la limitan de este lugar. La no dualidad se parece a una especie de ebriedad, como cuando están borrachitos, en que ustedes están aquí y allá, por el grado de alcohol. Según el grado de alcohol pueden llegar a estar casi en todas partes, por la borrachera. La no dualidad es un estado tan exquisito interior de relajación. Es un estado de simultaneidad entre perceptor y percibido, en donde el perceptor no se ve diferente de lo que conoce, porque él inclusive está en lo que conoce. Él es la fuente de la cognición y el objeto de la cognición. La no dualidad es un atreverse a saltar en el abismo de la propia percepción interior y caer en un lugar que no tiene límites, no posee fronteras. Es estar totalmente ebrio y así funcionar, es estar totalmente ebrio y así amar, es estar totalmente ebrio y así caminar y así pensar y así mirar y así escuchar, es estar en todas partes de aquello que se percibe a través de los sentidos o en todas partes del mundo interior. La experiencia de la no dualidad se parece mucho al que, como ejemplo, posee en la física cuántica las partículas subatómicas. Se dice que las partículas subatómicas, en un tiempo de incertidumbre que ofrece el principio de Heisenberg, un delta de tiempo específico, que las partículas subatómicas en ese campo, en ese estrato, están en todas partes a la vez, inclusive en el pasado, en el presente y en el futuro.
es una descripción teórica que genera la física cuántica. De tal manera que hay un instante donde existe un entrelazamiento entre todas las partículas subatómicas. Ese entrelazamiento ocurre en un mundo llamado el mundo de Dirac, en un mundo de potenciales infinitos, virtuales. La no dualidad se parece a eso. Es estar sin estar, es ser sin ser, es saber sin saber, es conocer sin conocer, es mirar sin mirar, es escuchar sin escuchar, es estar disuelto en el instante y cuando se habla permitir que cada palabra por su propia inteligencia salga y se arme de tal forma y mágicamente que construya las palabras lo suficientemente inteligentes para que además de serlo así sean poéticas. Es un mundo que le permite a las cosas ser de una forma diferente. Básicamente es un mundo en donde no existen fronteras, pero sí existen objetos. ¿Han notado ustedes que cuando llueve y caen las gotas, ellas aproximadamente poseen una estructura geométrica esférica? Son casi esferas. Cuando llueve, caen esferas de agua. Y esa esfera crea un campo y delimita una geometría propia a cada gota. Por lo tanto, mientras llueve y no ha caído la gota, una gota es diferente claramente de la otra, porque la geometría que la circunscribe claramente lo determina. Pero ¿qué pasa cuando la gota cae al agua? ¿Dónde están las fronteras entre una y otra gota? ¿Qué pasa cuando ustedes, en cambio de ello, ya se sumergen en el lago y están más abajo de la superficie? No ven fronteras, ven agua, pero no ven fronteras, porque las fronteras han desaparecido, pero el agua sigue, se mantiene, aún manifiesta su vislumbre transparente según sea su pureza. Eso pasa con la no dualidad, con una forma de percepción que para Occidente es francamente casi desconocida. La no dualidad permite que todas las cosas se vean simultáneamente. Y es la razón de ser de los místicos cristianos, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Francisco de Asís, que tienen experiencias profundas de no dualidad y podían ver que Dios se manifestaba ante todas las cosas como creación, porque en cada espacio de la creación podían ver a Dios, porque Dios está en todas las cosas. Estas formas de percepción no son formas similares a lo que ustedes conocen, recuerdan o imaginan. No tiene que ver nada con lo que supongan, ni siquiera con lo que es o con lo que no es. No tiene que ver con nada de lo que hayan imaginado o supuesto. No tiene que ver nada con ningún tipo de creencia. Simplemente es algo que no se ha experimentado y que un día se experimentará. Cuando la concentración es continua, entonces produce un tipo de concentración que llamamos no dual. Aparece la no dualidad en la concentración. Entonces el perceptor se ve despedido en la cognición, en el abismo de las cosas existiendo, en el abismo de las palabras que se dicen, en el abismo del silencio, y él no es diferente del silencio, él no es diferente del espacio, él no es diferente de las cosas. Él no es diferente siquiera del ser o del no ser. Es una forma de atención exquisita, es dulce, abriga, es cálida, es profunda, inteligente, absolutamente coherente. Es una forma de percepción tan libre que es absolutamente alegre. Es una forma de percepción tan libre que es absolutamente intensa, sin esfuerzo, sin límites. Cuando de pequeñito tenía estas experiencias, intentaba entrar al salón de mi clase y sabía que había una puerta. Generalmente no atinaba a la puerta.
Entonces siempre me golpeaba con los hombros en los muros, porque no sabía exactamente dónde terminaba el muro y dónde exactamente terminaba la puerta. Teníamos 3 pisos en el colegio donde yo estudiaba, en Colombia, teníamos 3 niveles. Los techos eran muy altos, entonces eran una gran cantidad de escalones. Y cuando me pasaba esto era un suplicio, siempre llegaba de último a clase, siempre. Y me decían, Oliveros, otra vez. Me decían, todavía sigue dormido, Oliveros, ¿no? Sigue dormido. Sí, siéntese, siéntese. Y yo pues entraba como podía. Y no saben el suplicio de lo que es levantar un pie para pasarlo al siguiente escalón, cuando sabes que el escalón existe, pero no sabes dónde empieza o dónde termina exactamente. Es como ver en penumbra. Y luego me tocó entrar a clase, a buscar mi silla. Y todas las sillas eran tan parecidas. Todos los vecinos eran tan parecidos. Y me sentaba hasta que el profe la pillaba un par de risas. Seguro que pensaba lo mismo que pensaban algunos de mi maestro. Chatra me contó una vez una historia muy simpática. Chatri hacía parte de una sociedad filosófica, de una fundación filosófica. Y trabajó hasta muy largos ratos, toda la noche, inclusive las madrugadas, ayudando allí, ¿no? Siempre hay tarea por hacer, como ustedes, los voluntarios. Pero en una institución como esta, pues siempre hay cosas que hacer. Y se acostaba a las 2, 3 de la mañana y se iba a trabajar, era químico. Y en los descansos se metía al armario a dormir. Y una vez lo pilló un compañero. Abrió la puerta y vio a Chatri allí metido, imagínense. Y se queda mirándolo y empezó a reírse. Le decía, Fernández, noche de juerga, ¿no? Noche de juerga. Ay, Fernández, ya quisiéramos ser como usted. Qué maravillosa vida lleva usted, Fernández. Y el otro lo miraba y decía, joder, que piense lo que quiera, ¿no? Así pasaba con mis compañeros, que piensen lo que quieran. Llegaba yo, se reían un poco porque estaba como mareado, como torpe, y me sentaba allí hasta las 11, 12 de la mañana, en donde empezaban a aparecer los límites de los objetos. Empezaban las cosas a verse como objetos definidos claramente. Mientras tanto estaban allí, pero no sabía exactamente cuál era la conformación geométrica de cada uno de ellos. Los orientales, en su análisis de la percepción, se dieron cuenta de que el nivel de atención tiene diversas posibilidades de interpretar el mundo. Que cuando asociado a la percepción hay un yo, entonces el resultado final son los sentimientos y los pensamientos, momentáneas comprensiones, y eso sí, la proliferación de todo tipo de hábitos. Esta es la consecuencia. Pero se dieron cuenta de que si la atención es eficiente, un poco más por lo menos, y logramos realizar la acción por la acción y no por la consecuencia de la acción, ¿les es claro? Si realizamos la acción por la acción, no por el ejecutor ni por la consecuencia, es decir, si estamos lo suficientemente atentos al Dharma, o desaparece el sujeto de cognición, o si es interno, desaparecen los objetos de percepción mentales. Pero los orientales fueron más lejos. Y es que si este proceso de cognición se mantiene, si se fluye en la concentración, emerge el perceptor en todas partes del campo. Y nace la no dualidad. La no dualidad es la forma más exquisita de cognición. La más maravillosa, la más libre.
Es una forma de percepción donde el sujeto no está en ningún sitio y está en todas partes. Y los orientales se preguntaron, ¿hay más que eso? Y la respuesta es sí, sí hay más que eso todavía. Llega un instante donde la mente, que impone fronteras, a través de los sentidos las retira. Las fronteras sensorias y las fronteras del inconsciente cesan, se diluyen. Entonces, al buen entender de Occidente, plantean de que la conciencia se expande hasta fronteras inconmensurables. Realmente es que las condiciones de frontera del campo de percepción se diluyen, el inconsciente cesa, se desvanece el inconsciente. Y la percepción empieza a ocupar todo el campo de cognición posible, sin límite alguno. Y se puede ver lo que nadie puede ver, se puede ver el pasado, el presente y el futuro. Se puede experimentar más allá del tiempo y del espacio. Se puede ver nacer universos y morirlos. Se pueden ver amaneceres en lugares inimaginables y seres inescrutables que todavía no han sido pensados. Y a eso le llamamos meditación. La meditación es la forma más eficiente de percepción. Una forma en donde el perceptor es todo lo conocido y lo conocido es todo el perceptor. Es una forma de realidad en donde el perceptor es de tal porte que cuando conoce, no conoce a nada diferente de sí mismo. A esa no diferencia de sí mismo entre conocedor y conocido le llamamos no dos, no hay dos, hay no diferencia. No hay diferencia entre el perceptor y quien conoce la percepción. Entonces la conciencia navega por el horizonte de la realidad. Y navegando en ese horizonte, advierte que la materia y la energía no son más que modificaciones y sustancialización de la conciencia, porque la conciencia lo es todo. Y allí, advirtiendo ese instante y ese momento sin tiempo y ese espacio sin espacio, entonces todo es, todo conoce. Allí cesan las preguntas, allí cesan las búsquedas, allí cesan los límites. Ese es el estado de los Budas. Ese es el estado de los grandes hombres, de los grandes seres que han venido a este mundo, pocos, pero lo han logrado. Es el estado lo que en el Advaita se llaman los Jivamuktas, es el estado de un Nisargadatta, es el estado de un Ramana Maharshi. Es el estado de grandes seres que como maestros nos enseñan la forma de atender correctamente. La forma práctica que se plantea para entrenar la mente es convertir los hábitos en habilidades. Si logramos tomar un trapo que esté sucio y lo lavamos con agua y con detergente, cuando lo apretamos sale la suciedad en el agua y cuando lo extendemos otra vez queda limpio. Si nosotros a la percepción le quitamos al perceptor y al objeto de la percepción y lo conocemos, entonces la percepción queda en concentración, queda en Dharma, queda limpia. Lo que el Advaita propone como forma de cognición no es más que una nueva forma de educación a través de la atención. Como la atención es una actividad tan compleja que por sí mismo cuesta inclusive trabajo definir, entonces lo que tenemos que hacer básicamente desde el punto de vista educativo para que las personas modifiquen su forma de ver el mundo es ir a las cercanas simetrías que la atención posee. Hay formas de atención que son profundamente atentas sin ser la atención. Por ejemplo, la sorpresa. Por ejemplo, el asombro. Cuando a un niño se le enseña con sorpresa, cuando a un niño se le enseña con asombro,
se le lleva a un nivel de atención tan eficiente que es capaz de modular su cognición de tal forma que se hace eficiente. Si a un niño se le enseña a percibir, o a un adulto se le enseña a percibir a través de la novedad, lo que está es insinuándose un nivel de atención que a través de la simetría del juego, de la sorpresa, del asombro o de la novedad se puede instaurar. Si vosotros queréis transformar la mente de vuestros hijos, de vuestros niños o de vuestros educandos, enseñad con atención. Es decir, enseñad con sorpresa, con asombro. Enseñad con novedad. Así podréis captar la atención de los niños, podréis captar la atención de las personas y haréis que se suspendan en un lugar en donde el tiempo no opera. Y se podrán dar cuenta que en ese instante y en ese momento, el asombro mismo que los atrapa y la sorpresa misma que les envuelve, les hacen ver el mundo de otra forma. Cuando vuestros hijos crezcan, y crezcan manteniendo el poder de la sorpresa y el poder del asombro, entonces tendrán el poder de la atención. Y de esa manera, cuando el día de mañana sean adolescentes y cierren los ojos, podrán ver la vacuidad, podrán ver el maravilloso lugar en donde no existe pensamiento alguno. Y de allí fácilmente encontrar los atajos, que a través de la concentración continua aparece la no dualidad. El mundo del interior, el mundo de la vacuidad es un mundo con tales atajos que a través de él es muy fácil percibir la no dualidad. Voy a intentar hacer una pequeña práctica para que todos ustedes entiendan un poco qué ocurre cuando la atención se formula y a dónde lleva. No les voy a pedir que estén atentos, pero les voy a pedir que juguemos y vamos a convertir el juego en atención. Es un juego muy sencillo, es un juego muy elemental. Voy a intentarlos situarlos en el presente a través de la atención. Y voy a intentar llevarlos a la vacuidad. Voy a intentar que por un momento todas sus mentes se aquieten, que no haya ningún tipo de pensamiento. Esto es muy fácil de lograr, de verdad, esto no es muy complejo. La no dualidad también es muy fácil de lograr, tampoco es muy complejo. No habrá tiempo para llevarlos allá porque tampoco este es un seminario de este tipo. Pero sí me interesa para que ustedes vean la potencia que posee la atención, la reconfiguración cognitiva que la atención es capaz de provocar. Una atención firme, una atención estable reconfigura la cognición y permite la aparición de formas de percepción que son absolutamente indefinibles para el ser humano como la no dualidad, formas de representación de la realidad donde podemos descubrir el ambiente metafísico de la existencia. Voy a pedirles que cuando les diga, es un ejercicio que vamos a hacer todos con los ojos cerrados. En su momento yo les pediré que cierren los ojos. Es un ejercicio muy elemental. Voy a pedirles que cierren los ojos y cuando lo hagan, si digo 1, la mano derecha irá al frente. Solamente eso, la mano derecha si digo 1. Si digo 2, la mano izquierda irá al frente. Si digo 3, la mano derecha irá arriba. Y si digo 4, la mano izquierda irá arriba. Miren cómo es de sencillo, miren. Voy a plantearles un ejercicio para que estén atentos a los números del 1 al 4 y vean la representación dinámica en sus manos, solamente eso. Como es un juego, estarán absortos en él y se olvidarán de ustedes.
Se van a olvidar de ustedes. Como tampoco saben para dónde van, no tienen necesidad de pensar a dónde van. Entonces, simplemente después de estar haciendo un poco esto, les voy a pedir que esperen si aparecen pensamientos. Pasados 5 minuticos, 3, 4, no más que eso, no se requiere más que ello, les pediré que vean si aparecen pensamientos. Yo los guiaré, la mayoría de ustedes no aparecerán pensamientos. Quedarán absortos en la vacuidad. Serán testigos de un universo sin pensamientos, sin límites, sin fronteras. No habrá nada, pero estará vivo. No emergerá ningún contenido mental. Algunos estarán atrás y el vacío estará al frente. Eso es concentración interior. En otros, en vez de estar atrás como perceptores de un vacío, estarán dentro del vacío en todas partes de él. A esa experiencia se le llama no dualidad, concentración no dual. El 50% de esta sala va a entrar en no dualidad y el otro 50% o menos entrará en concentración. Es algo muy sencillo. Van a ser testigos de la calma de no pensar y solamente a través de un proceso muy elemental de atención, porque la atención es el nuevo paradigma de la libertad interior. El paradigma ya no es religioso, el paradigma ya no es moral, jóvenes, ese paradigma no sirvió, ese paradigma no funcionó, los paradigmas morales ya están en desuso, ya no basta ser bueno o virtuoso, porque de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Los paradigmas morales ya no tienen sentido, ya quedaron atrás, ya estamos cansados del paradigma basado en la culpa y en el pecado. Ahora el nuevo paradigma de la religiosidad es la atención. Solo vale la atención eficiente, la atención correcta, la atención que lleva formas de percepción coherentes, que lleva al Dharma, que lleva a la no dualidad, que lleva a la experiencia profunda del samadhi y de la meditación. Como somos tan poco expertos en Occidente del mundo interior y de la atención, me toca no decirles que atiendan, sino que juguemos. Y esa es la razón de lo que vamos a hacer ahora. Estaremos muy pocos minutos y yo los voy llevando, los voy guiando. Cierren por favor todos los ojos. Quien no quiera hacerlo, no lo haga, no pasa nada. Cierren los ojos. 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. Observen sus mentes. Noten si aparecen pensamientos. O noten si hay vacuidad. Muchos de ustedes ya empiezan a detectar que no aparecen contenidos mentales. ¿Estamos de acuerdo? Dense en cuenta lo liberador que es no pensar. Dense en cuenta lo maravilloso que es no pensar. Observen si esa vacuidad tiene fronteras.
Miren si hay fronteras. Se van a dar cuenta que no hay fronteras. Van a intentar quitar inclusive la vacuidad. Intenten quitar la vacuidad como si fuese un pensamiento y se darán cuenta que es imposible quitar la vacuidad. Inténtenlo. Se dan cuenta que si intentan quitar la vacuidad, queda la vacuidad otra vez. Porque la vacuidad no es un pensamiento. Pero hay una cosa que es profundamente interesante. Podrán observar el vacío al frente o podrán estar sumergidos en el vacío. Una de las dos, o alternativamente ambas. Esos son los indicadores de una atención eficiente. 2, otra vez, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3. Vayan adentro. Observen si aparecen pensamientos. Notarán que aparecen muy pocos. ¿Estamos de acuerdo? Noten qué es la vacuidad, jóvenes. Eso es la vacuidad, la no aparición de contenidos mentales. Noten el descanso que implica no pensar, la ausencia de fronteras. Noten la homogeneidad de la vacuidad. Noten que si llega a aparecer un pensamiento fácilmente lo detectan y solo con detectarlo él inmediatamente desaparece y queda otra vez la vacuidad. Si la vacuidad está al frente y el perceptor está atrás, están en concentración. Si la vacuidad está y el perceptor está dentro de ella en todas partes, se llama no dualidad, concentración no dual. Son los dos primeros pasos previos a la práctica meditativa. Nada de eso es meditar, pero son los pasos previos a ella. Noten lo grato que es no pensar. Noten lo fácil que es que un pensamiento se vaya si llega a aparecer. Déjense caer en el vacío, no luchen. Déjenlo estar. No intenten entender, no intenten saber. Solo permítanse estar.
Pueden abrir los ojos. La atención es la expresión más pura del amor. La atención es la expresión más pura de la comprensión y del saber. La atención tiene que convertirse en el nuevo paradigma espiritual. Los viejos paradigmas morales ya cumplieron su oficio. Ya basta de culpa, ya basta de pecado, ya eso no es necesario. Nuestra mente puede empezar a investigar en terrenos absolutamente interiores y con ello va a encontrar mundos y realidades exquisitas. La mejor forma para hacer semejante viaje y para llegar a fiel término de la investigación es la correcta atención. Una atención eficiente convierte un hábito en una habilidad. Y tras la habilidad, somos libres porque el sujeto desaparece. Ya no más dogmas, ya no más rituales, no son necesarios. Ya el ser humano tiene otras perspectivas, ya tiene otro enfoque, ya tiene otras búsquedas. Seguidos a vosotros mismos, seguida la atención y el rastro que ella genera. La atención reestructura la cognición. Y cuando condescendientemente el mundo se mira de forma correcta, entonces lo metafísico se hace entendible. Lo que aparecía incoherente se hace finalmente entendible. Lo que somos es atención pura. Lo que somos es una masa de conciencia que atiende libremente de tal forma que la expresión no diferente abarca las cosas que se conocen. Somos una masa de atención no dual. El nuevo paradigma ya no es religioso, es cognitivo. Y la atención y sus simetrías, la sorpresa, el asombro, la novedad y demás que hay, se convierten entonces en los catalizadores de los nuevos procesos de aprendizaje, en los nuevos procesos de comprensión. La atención nos hace libres. La atención es la libertad. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias.